¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día, Miss. Buen día, Miss. Listo, a ver, vamos a empezar, ¿ya? Profesora, a mí no me llamó. Hija, recién estoy saludando. Todavía no he llamado, lista. Voy a llamar, ¿ya? Disculpe, profesor. Ya no hay problema. Vamos a ver. Bustos. Miss presente. Buenos días. ¿Cómo estás, Bustos? De la Cruz. Flores Reyes. Presente, Miss. Listo. ¿Cómo estás? Paredes. Puerta Puscán. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Yalta. Mis buenos días, presente. Ok. Yalta. Guaguasonjo. Presente, Miss. Listo. Menéndez. ¿Dónde está Menéndez? Acá está. Huaraca. Ya. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Irupaya. También ha entrado, ¿no? Sí, buenos días. Huaraca, me botó la opción. Ya, Huaraca, no te preocupes. Listo, Huaraca. Y también está Irupaya, ¿no? Muy buenos días. No me llamó de la Cruz. Sí, sí te llamé, hija. Ya, de la Cruz. Muy bien, de la Cruz. Y Sammy me puso mi asistencia. Sí, Paredes. Muy bien, entonces nosotros habíamos trabajado hasta lo que era la parte de toxicología y tóxico, ¿no? Ahora vamos con los tipos de farmacología. Muy bien. Ya. Ahora sí. En este caso, nosotros tenemos que considerar que existe dos tipos de cómo actúa el medicamento dentro de nuestro cuerpo. Una de ellas viene a ser la farmacocinética, ¿ya? La farmacocinética, como dice aquí, estudia lo que el organismo le hace a un fármaco, ¿ya? Desde el momento en que se administra una dosis de este y llega a la circulación, o sea, desde el momento en que ingresa al cuerpo, ya sea por la vía que sea, ya sea por vía tópica, ya sea por vía oral o ya sea por vía inyectable. Por cualquiera de esas vías, igual. La farmacocinética, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que estudia? Estudia lo que el cuerpo le hace a un medicamento, ¿ya?
hasta que llega a la circulación, o sea que tarde o temprano va a llegar de todas maneras a la sangre, porque es a través de la sangre donde se distribuye a todo el cuerpo, ¿ya? Aparece cualquier efecto terapéutico o tóxico, o sea, a veces puede suceder que de repente el medicamento cumpla su función, pero en otras ocasiones de repente puede producir una reacción adversa, ¿no? Puede convertirse en un tóxico y se depura, o sea, hasta el momento en que ya sale del cuerpo. Todo ese proceso se resume en lo que nosotros conocemos el famoso LADME. LADME. Ahorita les voy a poner en las diapositivas qué significa LADME. LADME proviene son los procesos que se dan en la farmacocinética, que corresponde a las siglas LADME. Ahí está. LADME. Desde el momento en que ingresa el medicamento, se produce lo que nosotros conocemos como liberación, después lo que es absorción, lo que es distribución, metabolismo y excreción. Listo. ¿Ya? Entonces ese viene a ser el famoso LADME. Acuérdense, el LADME corresponde a lo que es la farmacocinética. ¿Ya? La farmacocinética. O sea, desde el momento en que el medicamento entra a nuestro cuerpo, se va a liberar. Nosotros, a ver, supongamos, imagínense, ustedes toman una pastilla y ¿cómo empieza a liberarse? Cuando entra a la boca, ¿con qué se encuentra? Con la saliva, Miss. Muy bien, con la saliva, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, empieza a liberarse, ¿ya? Pasa por el esófago, llega al estómago y en el momento que llega al intestino, se absorbe, empieza a absorberse. Después pasa a la sangre, se empieza a distribuir, se metaboliza. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, como ha sido ingerido, ha llegado al hígado y el hígado ha dicho, esto sirve, esto no sirve. Lo ha separado, lo ha transformado el hígado. Y por último se da lo que es la excreción, o sea, ha sido eliminado, ya sea por la orina o por las heces, ya lo que ya no servía, el resto, ¿no? Listo. Entonces, ese es el proceso que pasa desde el momento en que la persona toma un medicamento. Ahora, supongamos que fuera inyectable, ¿no? Si fuera inyectable, igual se libera. ¿Por qué? Porque llega o es inyectado a lo que es el tejido, ya sea en el músculo. A ver, en el músculo, se libera en el músculo, ¿no? Se empieza a dispersar. Después se absorbe. ¿Se absorbe por qué? Porque en el músculo hay vasos sanguíneos. Por lo tanto, llega de todas maneras a la sangre. Se distribuye más rápido que una pastilla. Se metaboliza, se transforma, pero no se transforma ya en el hígado. Ojo, cuando es inyectable ya no se transforma en el hígado porque no ha pasado por la vía digestiva, ¿no?
y lo que no sirve se elimina, o sea, se excreta. Entonces, vuelvo a repetir, la farmacocinética en la farmacocinética se producen estos procesos, el famoso LADME, que vienen a ser las siglas de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ya? Ya. Empecemos con el primer proceso de la farmacocinética, liberación. El principio activo es liberado, ¿no? A ver, entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que tenemos una cápsula. ¿Ustedes se han percatado cuando tenemos una cápsula? ¿Qué contiene la cápsula? O sea, ¿de qué está hecho? Está cubierta por algo, no sé, Miss, pero tiene adentro, tiene como harina, ¿no? Ya, puede ser esa presentación, muy bien. Una cápsula, lo que viene afuera, viene a ser como una especie de goma, ¿no? Como si fuera un contenido, una cubierta blanda. Eso viene a ser su cubierta, pero por dentro está el contenido. Ese contenido viene a ser lo que nosotros conocemos como el principio activo. Es liberado, o sea que se va disolviendo esta cubierta y se va a liberar el contenido, ¿ya? Eso es liberación. Muy bien. ¿Por acción de qué? Por acción de la saliva, por acción del jugo gástrico, ¿no? Ustedes cuando mantienen mucho tiempo y se han dado cuenta que cuando tienen mucho tiempo una pastilla o una tableta, empieza a amargar, ¿no? Empieza a disolverse y empieza a amargar, claro, porque está liberándose ya, ¿no? Muy bien, ese es el primer paso, la liberación. Segundo paso, la absorción. ¿Qué es la absorción? Es el proceso por el cual un medicamento se introduce desde el exterior de nuestro organismo hasta llegar al torrente circulatorio, ¿ya? La eficiencia de la absorción difiere según la vía de administración. O sea, ¿qué quiere decir? Depende por dónde se haya inyectado o haya ingresado el medicamento, va a ser más rápida la absorción, ¿no? Ahorita les voy a preguntar en ese caso. Miren, por ejemplo, acá tenemos una vitamina. La vitamina B12 se ingiere con los alimentos. Listo, pasó. Empezó a liberarse, ¿no? Llegó al estómago y como ya se liberó, gracias a la saliva y gracias al jugo gástrico, entonces pasa al intestino. Justo en esta parte del intestino, en lo que es el intestino delgado, se produce lo que es la absorción, o sea, las paredes de este intestino van a hacer que lo que sirva, que la vitamina se absorba, ¿ya? Para poder llegar a la sangre. Ustedes dirán, ¿cómo va a llegar a la sangre? En todo nuestro cuerpo, inclusive en nuestros órganos, tenemos vasos sanguíneos que nos rodean. Entonces, tienen gran facilidad para poder tener conexión con los órganos. En este caso, el intestino delgado va a absorberlo a través de su mucosa, de la cubierta, y va a trasladarlo hasta lo que es la sangre. Ya, a ver, si yo les digo lo que es la vía sublingual, ¿por dónde se absorbe? Por la boca. Claro, en la mucosa oral. Muy bien. Si es una vía subcutánea, ¿por dónde se absorbe? Por la mucosa de la piel. No, subcutánea. Ojo, subcutánea. Tejidos. Por el tejido muscular. Más tejido.
¿Qué tejido? No es muscular. Mm, ¿Cómo se llama ese tejido? Que está entre la piel y el músculo. Epitel. No, Epidermis, Miss. tampoco. La epidermis es lo que nosotros vemos afuerita en la piel. Tejido adiposo o el tejido graso. Ese viene a ser el subcutáneo. Ya, por ahí se absorbe. Si yo les dijera, a ver, ¿por dónde se absorbe medicamentos por vía oral? La boca, Miss. No. Absorción, no liberación. El intestino. Intestino, Miss. Ajá, intestino delgado, Delgado. acuérdense, porque hay dos intestinos, delgado y grueso, pero en este caso es gracias al intestino delgado. Muy bien. Si yo les dijera una crema, ¿por dónde se absorbe? Por la piel, por la... Ajá, ese sí, por la piel, claro, muy bien. Si yo les digo, a ver, medicamentos por vía nasal, ¿por dónde se absorbe? por la faringe, Miss. No, ya te fuiste muy lejos, puerta. La faringe está en la garganta. Las fosas nasales. Ah, claro, ahora sí. Ya, en las fosas nasales. Claro, ya ven. Entonces, a eso es lo que se refiere, que cada medicamento, dependiendo por dónde se absorbe, por dónde es administrado, por ahí se va a absorber, ¿no? Pero en el ejemplo que ustedes ven en la diapositiva es por vía oral, entonces se va a absorber por el intestino, pero ya ustedes mismas han mencionado cuáles vienen a ser los lugares por donde posiblemente se puede absorber según la administración, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Vuelvo a repetir, llegar hasta la sangre, al torrente sanguíneo, ¿no? Después tenemos la distribución. Ya vamos por el tercer proceso de la farmacocinética. Distribución es el proceso por el cual un medicamento llega a diferentes regiones de nuestro cuerpo, gracias al sistema circulatorio, gracias a los diferentes mecanismos de difusión y coadyuvados por la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que ya se absorbió, obviamente la sangre va a trasladar a todas las partes de mi cuerpo ese medicamento, ¿no? Va a ir al cerebro, al pulmón, al corazón, al hígado, a los riñones, a los huesos, a través de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre recorre todo mi cuerpo, definitivamente, se distribuye. Y ustedes dirán, ya, pero ¿cuál es la finalidad que se distribuye a todo el cuerpo? La finalidad es llegar al lugar o a la zona que nosotros queremos curar, ¿no? O tratar. Por ejemplo, si me duele la cabeza, entonces yo me inyecto un medicamento o tomo un medicamento, entonces al absorberse se va a distribuir por la sangre y va a llegar hasta el punto del dolor, ¿ya? Para eso se distribuye. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el metabolismo. Cuarto proceso. Es el proceso que sufre un fármaco dentro de nuestro organismo, produciéndose de esta manera su biotransformación, lo que le permite activarse o depurarse. ¿Qué significa? Que en el caso, como ya llegó a la sangre y va a llegar de todas maneras al hígado, en el caso de la vía oral, ojo, medicamentos que han sido administrados por lo que es la vía digestiva, el hígado va a ayudar a transformarlo, ¿no? En el resto de las vías, nuestro organismo se va a encargar de transformar este medicamento, o sea, separar, como dice, separar lo que se va a usar de lo que no se va a usar. ¿Ya? Listo, ese es el metabolismo. Acuérdense, metabolismo es igual a transformación. ¿Para qué? Para poder
usar lo que necesitamos, lo que el cuerpo va a necesitar, y el resto lo va a eliminar. Y por último, lo que es la excreción. ¿Qué es la excreción? Es el proceso mediante el cual un fármaco es metabolizado, o sea, ya se ha separado, ¿no?, lo bueno, lo que se va a usar de lo que no se va a usar, y lo que no se usa lo va a expulsar. Eso significa excreción, ¿ya? Ya saben, normalmente la vía de metabolismo, ¿cuál es? En la vía oral, ¿cuál es el órgano que metaboliza los medicamentos? A ver, acuérdense. El intestino delgado. No, metabolizar. Ah, El hígado, Miss. Exacto, el hígado. Muy bien, el hígado, ¿ya? Y si lo elimina, ¿quién se encarga de eliminar el resto, lo que no sirve? La sangre. Pero ¿a través de qué lo elimina? Del metabolismo. No, ese es el proceso. se puede ver a través de la orina o si no de las heces. Exacto, orina y heces. Entonces vamos a hacer un esquemita para que no se confundan, ¿ya? A ver, aquí. Este video no se logra ver. Vamos a hacer el esquema aquí. Ya, ahora sí. Acuérdense. ¿Cuántos procesos son? Son 5 procesos. LADME. LADME y E. Listo. Muy bien. LADME. Empezamos con la L. ¿Qué cosa era la L? Liberación. Muy bien, liberación. Liberación. Para que ustedes lo puedan comprender, para que no se confundan, liberación viene a ser lo que nosotros conocemos como disolución. ¿Ya? O más claro, el medicamento se empieza a disolver. Después, el segundo proceso, la A. Absorción. Absorción. Muy bien. Absorción. Absorción. Ya está. Absorción. Según la vía, ¿para llegar a dónde? La sangre. A la sangre. Muy bien. Listo. La D. Distribución. 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 Por la sangre a todo el cuerpo. Por la sangre a todo el cuerpo. La M. Metabolismo. Metabolismo.
separa lo que, mejor, se transforma en lo que se usa y no se usa. Ya. Y el último viene a ser la Excreción. excreción. Ujú. Excreción. La excreción viene a ser la eliminación. Ya está. Ahí está un resumen. Entonces, ahora sí, vamos a las preguntas. Ujú. Listo. A ver, si yo tomo una cápsula, ¿dónde se produce la liberación? En la boca. En la boca y, Saliva. Con la saliva. ajá, ¿y qué más? ¿En dónde más? El intestino. En el estómago, muy bien. En la boca y en el estómago, perfecto. ¿Dónde se absorbe? En el intestino delgado, Miss. Muy bien, intestino delgado. Se distribuye, ya sabemos, por la sangre, ¿no? ¿Dónde se metaboliza lo que se transforma? ¿En qué órgano? En el hígado. Muy bien, ahora sí, ya ven, se metaboliza en el hígado. ¿Y a través de qué se excreta? A través De las heces y de la orina. Muy bien, perfecto. ¿Ya ven? Entonces, así es como funciona el proceso, ¿ya? Ahora, todo este proceso puede ser corto o puede ser largo. Por ejemplo, es largo si nosotros tomamos un medicamento por vía oral. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta por dónde se tiene que liberar? Primero en la boca, después en el estómago, todavía se tiene que absorber por el intestino, pasar la sangre, se transforma en el hígado y recién va a hacer efecto. ¿Cuánto tiempo demorará eso? Aproximadamente 1 hora, dependiendo de la persona también, ¿no? Ahora, si de repente vamos a lo que es un inyectable. A ver, yo inyecto a través de una vía intramuscular, un medicamento por vía intramuscular, o sea, una inyección intramuscular. ¿Dónde se libera? ¿Dónde empieza a liberarse? En el tejido. Sí, ¿en qué tejido? ¿En qué tejido? Esté bien, esté bien. Tejido adiposo. No. Fíjense, acuérdense lo que les he dicho. Muscular. Ah, muy bien. Se libera en el tejido muscular o en el músculo. ¿Se absorbe? ¿Dónde? En el mismo músculo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ya se está liberando y se está absorbiendo en el mismo tejido. O sea, 2 procesos en uno solo. Llega a la sangre, se metaboliza, pero ya no en el hígado. Se metaboliza en la misma sangre. Ojo. Entonces, y se excreta pues el resto, ¿no? Eso sí, igual se excreta a través de la orina. Pero ¿cuál creen que entonces sea más rápido? La vía intramuscular. Inyectable, Miss. ¿Cómo? Inyectable. En la vía intramuscular, claro, porque miren, se está dando varios procesos en un solo lugar. En cambio, en la vía oral todavía tiene que pasar por todo ese trayecto que les había mencionado anteriormente, ¿no? Por eso les decía que a veces el ADME puede ser corto o puede ser amplio, ¿no? Puede ser largo. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí en esta parte? No, para mí no. Ya, ¿alguien de repente tiene alguna duda? Pregunten, por favor. Ya, entonces, ojo, acuérdense que el ADME, vuelvo a repetir,
pertenece a lo que es la farmacocinética, o sea, lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver un video de cómo es que se produce este proceso. Les voy a compartir ese video, ¿ya? A ver un ratito. Por aquí estaba. Acá está. Ya. Un ratito ahorita les voy a compartir y se van a dar cuenta. Por ejemplo, el video que les voy a mostrar es de un experimento de cómo... a ver, ya. A ver, déjame compartir. Ya, ahora sí creo que ya se ven grandes, ¿no? Ya, ahora sí. No es tan importante lo que es no es tan importante lo que es el audio, sino lo que es la... Ay, Dios. Ay, con razón. Ya, ahora sí. No es tan importante el audio, sino cómo es que se hace este experimento, ¿ya? Este específicamente viene a ser un medicamento que es por vía oral, ¿ya? Ya, a ver, para ir explicando un poquito lo que echaron en ese contenedor transparente, en esa vasija transparente, fue fue una sustancia que es parecida al ácido gástrico, o sea, a las enzimas tanto de la saliva como del ácido gástrico, o sea, del jugo gástrico, ¿no? Y va a colocar los medicamentos. Ahí que se está produciendo, ¿qué proceso? La liberación. Ajá, muy bien. Miren, voy a volver a retroceder, ya no lo voy a volver a interrumpir para que ustedes vean completo. Miren, por ejemplo, esa cápsula, ¿no? Como una cubierta gelatinosa, pero adentro es donde se encuentra el contenido, el medicamento, el principio activo, ¿no? Pero ¿por qué se utiliza estas cubiertas? Sobre todo para proteger la cubierta del estómago, para que no haga daño. Por eso no se deben masticar las pastillas y si se parten solamente cuando es necesario, nada más, ¿no? Listo, a ver, empecemos.
Ya ven, se dan cuenta cómo es que se disuelve un medicamento. Por eso es importante que nosotros, pues, en este caso, tengamos en cuenta que un medicamento no se debe masticar. Por ejemplo, si es una cápsula, tipo que tiene un protector gomoso, no se puede masticar. Si tiene para poder abrirlo, no se debe solamente tomar el contenido, por algo tiene esa cubierta. Como les decía, esto nos va a permitir proteger la cubierta del estómago, porque si no, entonces la persona podría sufrir de enfermedades gastrointestinales o el medicamento no actuaría en la hora que le corresponde, sino que se disuelve tan rápido que hace efecto más rápido, pero ya no dura mucho tiempo. Normalmente el efecto de un medicamento debe durar 8 horas, 6 horas, 8 horas, ¿no? O sea, desde el momento en que nosotros lo tomamos, ya me alivia, supongamos, el dolor. Lo tomé al mediodía. Ya, ¿hasta qué hora sería entonces el efecto? Si son 8 horas, hasta las 8 de la noche. Pero si yo lo mastico, yo lo disuelvo demasiado, entonces va a hacerme efecto rapidito, pero ya no va a durar las 8 horas. De repente dura la mitad, 4 horas nada más. ¿Por qué? Porque va a hacer ese proceso rápidamente, se va a liberar tan rápidamente, se va a absorber, se va a distribuir, se va a metabolizar y al final ya lo elimino, ¿no? Ya, entonces siempre es importante conocer eso. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la farmacodinamia. Entonces, acuérdense, existen dos tipos de farmacología: farmacocinética y la farmacodinamia. Dinamia, no dinámica. Mire, así es, a no confundir. Dinamia. Estudia la forma dinámica en que interactúan los fármacos, su mecanismo de acción sobre las células de los organismos vivos. ¿Qué quiere decir esto? En conclusión, es lo contrario a la farmacocinética. Mientras que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento, en la farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Ya? Ojo, acuérdense eso bien. Vuelvo a repetir, farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al medicamento. Farmacodinamia, lo que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Ya? Listo. Ahora pasamos a los mecanismos. ¿Qué cosa hace? Dentro de la farmacodinamia vamos a ver qué es lo que hace este medicamento en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que le hace este medicamento? Tenemos lo que se llama el mecanismo de acción. ¿Qué cosa es el mecanismo de acción? Es un conjunto de acciones y efectos que generan una modificación molecular al unirse un fármaco, tóxico o medicamento con su estructura blanco. Es decir, ¿qué significa estructura blanco? O sea, el lugar donde nosotros queremos tratar, el lugar de acción. Ejemplo. A ver, vamos a poner una relación. Ya, mecanismo de acción. Naproxeno. El naproxeno, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué es lo que hace? Más claro. Calma el dolor. Ah, exacto. Entonces es un analgésico. Mecanismo de acción, vamos a poner como nos dice su compañero. Calma el dolor. Muy bien. A ver. Clorfenamina.
¿Qué es lo que hace? Es mayormente para el flujo nasal. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿Y por qué se da ese flujo nasal? ¿Por qué se da? Factor de la alergia. Muchos factores. Ajá. Ajá. Sirve para las alergias, ¿no? Para las alergias. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos con mecanismo de acción. ¿Para qué sirve? Desde el momento en que ya empieza a actuar, por eso dice acción, desde el momento en que empieza a actuar, Profesora, ¿qué es lo también que hace? Ujú. cuando se inflama los tejidos nasales, también hay causa un resfriado y el flujo en los tejidos nasales irritan y hay donde que causa el flujo nasal. Ujú. Muy bien, hija, muy bien. Claro, entonces eso es lo que quería decir, ¿no? ¿Cómo es que actúa este medicamento? ¿Qué es lo que hace este medicamento, ¿no? A nuestro cuerpo. Y ahí tenemos dos ejemplos. El naproxeno calma el dolor, disminuye la inflamación, ¿no? La clorfenamina sirve para las alergias, sirve para lo que son los problemas eh, eh, de rinorrea, ¿no? O sea, secreción nasal. Muy bien, listo. Efecto. ¿Qué cosa viene a ser el efecto? La consecuencia final de esa unión que es clínicamente apreciable y a veces cuantificable. Para no confundirnos, entonces, nosotros vamos a tratar uno solo que viene a ser la acción farmacológica, ¿ya? O sea, el mecanismo de acción. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Para que no se confunda. Entonces ya ha quedado bien claro con los ejemplos, ¿no? Vamos a los efectos. O sea, dentro de estos, dentro de las funciones que cumplen, existen, o los efectos también se le conoce, efecto primario y efecto secundario y placebo. El efecto primario es el efecto fundamental terapéutico deseado por la droga. Entonces, sigamos con el ejemplo anterior. Si, por ejemplo, el naproxeno, ¿cuál es su efecto? Ya ustedes dijeron, viene a ser un analgésico, ya. Ese viene a ser su efecto primario, ¿ya? O sea, para lo que sirve principalmente. El efecto placebo. ¿Qué cosa viene a ser un placebo? Viene a ser una acción o un efecto que tiene alguna sustancia, pero sin saber que viene a ser otro elemento. Ejemplo, ustedes se acuerdan que cuando o estaban recién investigando acerca de las vacunas contra el COVID-19, había un grupo que sí se le daba las vacunas que se había estudiado, o sea, sí era el medicamento en sí, pero había otro grupo de personas que solamente recibía el placebo, o sea, le inyectaban una sustancia que no era medicamento, pero estas personas no sabían, ¿ya? Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué comparar esos dos grupos? ¿Para qué? ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve quizá administrar un medicamento a un grupo y de repente uno que no sea medicamento al otro? Para ver si el efecto placebo, o sea, la mentalidad de esa persona al pensar que es el medicamento, para saber si su condición mejora. A veces sucede, puede mejorar. Recuerden que también la parte psicológica influye muchísimo para la recuperación de una persona, ¿ya? Entonces, en este caso, para eso se utiliza el efecto placebo, ¿ya? Especialmente en las investigaciones o cuando ya no hay en realidad ningún tratamiento que se pueda dar a una persona, ¿no? Es como que tú digas, ya, te voy a dar un
una tableta para la gripe, ¿no? Y te doy un caramelo. Tú no vas a saber que es un caramelo. Tú te lo tomas pensando que es una pastilla para Profesora, la gripe. Sí, dime. dice que según los estudios, el efecto placebo de naproxeno es para aliviar la migraña. Ya, claro. Entonces, en este caso, el naproxeno no está, por ejemplo, no está diseñado para lo que es la migraña. Pero la persona que tiene migraña, al saber que es un analgésico y es un antiinflamatorio, va a tomarlo pensando que sí le va a hacer efecto. Por eso les digo, la parte psicológica o la mente también ayuda a que un dolor, a que un problema pueda calmar, al menos instantáneamente, ¿no? En el momento, mejor dicho, pero no la va a curar. ¿Ya? No la va a curar. ¿Por qué? Porque no tiene pues ningún efecto sobre esa enfermedad. Ese es el efecto placebo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, a ver, seguimos entonces. Vamos a efecto indeseado, que también se le conoce normalmente como efecto secundario. O sea, indeseado, ¿qué significa? Es algo que nosotros no esperamos, ¿no? Es algo que yo tomé el medicamento, pero no me esperaba que iba a suceder. Esto se da cuando el medicamento produce otros efectos que pueden resultar indeseados con la misma dosis que se produce el efecto terapéutico. O sea, ¿qué quiere decir esto? La persona toma, ¿no? Toma el medicamento en la dosis correcta. Le tocaba tomar una tableta, toma la tableta. Pero, oh sorpresa, después de unos minutos empieza a tener unas reacciones que no son normales, que no se las esperaba, ¿no? Porque normalmente lo que nosotros pensamos es, has tenido una reacción porque has tomado de más. De repente has tomado 2 pastillas juntas. No, no siempre es así. El efecto indeseado puede aparecer inclusive con la dosis correcta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de estos efectos indeseados? Tenemos lo que es el efecto colateral, es un efecto indeseado, consecuencia directa de la acción principal del medicamento. Un efecto secundario, efecto adverso, independiente de la acción principal del fármaco. Y el efecto tóxico, generalmente consecuencia de una dosis en exceso. Vamos a poner ejemplos, ¿ya? A ver, supongamos que... ya sé, uno. Vamos a ver cada uno de estos. Profesor, eso quiere decir que cuando tomas un medicamento te puede causar una infección o así. No una infección, sino una reacción que no esperabas. O sea, no te Por causa ejemplo, otra el otro enfermedad. día, profesora, Ajá. yo estaba, me tomé una pastilla para el dolor y me salió ronchas por todo el cuerpo. Ya, claro. Eso sí Y fui puede a la aparecer. farmacia y me dijeron que era una alergia. Ujú. Y fui a otra farmacia y me dijeron que era una infección. En total nunca supe lo que me iba a No pasar. no es una infección. No. Era una reacción alérgica, sí. Era una reacción alérgica. Cuando aparecen granitos después de la ingesta no es por una infección. Un medicamento no produce infección. Si hubiera sido un alimento, ahí sí, ¿no? Si hubiera sido una bebida, ahí sí. Y una infección estomacal puede causar rash, sí, pero en el caso de medicamentos no. Y son efectos o reacciones adversas. Dime, Menéndez. Lo mismo que le dijo mi compañera, ¿no? De la alergia. Y ahora lo que son, profesora, cuando te dan sobredosis de medicamentos, ¿es por el uso excesivo o por la mala, por ejemplo, mala receta? No, por ejemplo, hay personas que sufren una vez vi en el hospital que ingresaron ¿cómo se llama? Por sobredosis de medicamentos y según el paciente dijo que supuestamente el doctor le había recetado, ¿no? Y en esos casos,
Puede ser por una negligencia, sí, dependiendo del medicamento. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan que la dosis, o sea, la cantidad de medicamento sea por el rigiéndose bajo el peso de la persona, ¿no? Y a veces cuando de repente dan una cantidad mayor a la del peso, entonces puede producirse un efecto tóxico. Ujú, Profesora, y otra pregunta. ujú. Sí, ¿Por qué dime. cuando tú te pones suero en la misma vena se te hincha? De todas maneras, ¿qué sucede cuando nosotros hincamos la vena de todas maneras queda sensible y cuando pasa pues el líquido de todas maneras esa vena ha quedado lastimada, ¿no? Ya que esto viene a ser un procedimiento invasivo de todas maneras, entonces eso va a suceder, ¿no? Pero si es que de repente esa vena se ha roto, o sea, ya no pasaba hacia la sangre, sino ya se estaba acumulando, ya ese es por otro motivo, pues no, a eso se le conoce como extravasación, extravasación de medicamento, ¿no? O sea, sale fuera de la vía que le corresponde, sale fuera de la vena. ¿A dónde se va? Al tejido, pues, adiposo, se va a la piel y eso duele y se hincha fuerte, por eso es que se produce el hematoma, ¿no? Miss, una consulta, ¿cuántos días puede durar, no? Por ejemplo, si, por ejemplo, ha tenido una mala administración, lo que son de medicamentos, por ejemplo, cuando está uno hospitalizada de 3 días, ¿no? Y entonces sale después y se da cuenta que, por ejemplo, tengo un caso que mi cuñada, ha dado recién a luz y entonces como que Ujú, sus venitas de ella ujú. están hinchadas, o sea, se siente así como un nervio así que estaría estirado o algo así, ¿no? Pero así pequeño, ahí donde le coloca la vía, ahí exactamente, y por eso estamos ahorita, ya casi 2 meses ya va a ser, y sigue con eso ella. ¿Cuánto tiempo es lo normal que dura o cómo se le va a pasar o cómo sería eso mismo? Ya, pero ¿qué tan grande es? También habría que considerar, ¿no? Porque puede ser que se haya estado acumulando sangre ahí en esa parte donde tú dices que le pusieron en la vía y a veces esa sangre no se absorbe tan fácilmente, ¿no? Se queda acumulada. Ay, ya, mis, cuando le aprieta nomás le duele, ¿no? Pero así en lo normal, el día a día está normal, ¿no? Pero, o sea, se nota, pues, ¿no? Por eso que a mí me había preguntado, como yo también estoy ahí, me Ujú, había preguntado, pues, entonces por eso que era la consulta también, mis. ujú. No, que se fije, de todas maneras, cuando acuda al control de su bebé, ahí puede aprovechar para hacerse ver, porque eso no tiene por qué quedar tanto tiempo inflamado, demasiado. Sí, porque ahorita que lo estamos viendo, así es como tipo grumo o algo así, así está en sus venitas, pues, ¿no? Lo que le han colocado la vía, y Ujú. entonces como que, a mí tampoco, ¿no? Y ella me preguntó, pues, y justo por eso que le estaba preguntando eso, y ya, pues, muchas gracias, entonces la voy a decir que vaya y que se haga Sí, ver. sí, no está de más, ¿ya? Listo, entonces vamos a ver. Un antihipertensivo, una facilita, captopril. ¿Para qué sirve? El captopril lo que hace es bajar la presión, ¿no? Es un antihipertensivo. Listo. A ver, vamos a ver el efecto colateral. Un efecto colateral que puedes tener el captopril. Hipotensión. Un efecto secundario, dolor abdominal. Y un efecto tóxico, intoxicación, reacción alérgica.
Rash, vamos, otro. Rash cutáneo. Ya está. A ver, miren, para que vean la diferencia. El captopril ayuda a bajar la presión, ¿no? Es un antihipertensivo. Listo. Un efecto colateral viene a ser un efecto indeseado, pero que tiene que ver directamente con el medicamento. Si es para bajar la presión, imagínense, la persona se le baja demasiado la presión muy rápido y más bien al contrario puede tener hipotensión, ¿no? O sea, relacionado con el efecto que para lo que era principalmente, ¿no? Demasiado, o sea, no lo normal, sino que mucho le baja la presión. Un efecto secundario es algo que no tiene que ver con el efecto del medicamento, o sea, no tiene nada que ver con la presión. Dolor abdominal. En algunas personas puede producir ardor o dolor en la boca del estómago, ¿no? Efecto tóxico, empieza a aparecer rash cutáneo, o sea, granitos en todo el cuerpo, ¿no? Esa es una reacción alérgica. Entonces, eso viene a ser un efecto tóxico. Otro ejemplo. Paracetamol. El paracetamol ya sabemos que es para bajar la fiebre. A ver, vamos a ver, un efecto colateral. Por ejemplo, el exceso de, por ejemplo, cuando tomas mucho paracetamol, que digamos frecuentemente o le acostumbras a tu cuerpo, ya no hace efecto en tu cuerpo. Ajá. Es lo que me han dicho. Ajá, muy bien. Un efecto colateral, no hay efecto. Claro, muy bien. Está relacionado con eso. O sea, ya no baja la fiebre. Ya, ¿no? Un efecto secundario que no tiene nada que ver con la temperatura. Daño hepático. ¿Puede causar daño al hígado? Sí, puede hacer daño al hígado si es que lo usas en exceso, si es que lo usas especialmente más de 7 días, ¿no? Porque la regla es 7 días nada más. Pero si lo usas más de 7 días, entonces puede suceder esto, ¿ya? Y bueno, el efecto tóxico, el efecto tóxico viene a ser una hepatotoxicidad. Toxicidad. O sea, el hígado empieza a segregar toxinas, ¿no? Hace daño al hígado, ahí sí, definitivamente. Ya, entonces eso vienen a ser. Es algo que nosotros no nos esperamos, ¿no? Porque nosotros cuando tomamos algún medicamento, obviamente lo que queremos es que nos haga efecto, pero para bien, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a controlar, a tratar nuestra enfermedad. Pero hay, pues, no todos los cuerpos o no todas las personas son iguales, somos diferentes completamente, ¿no? Entonces, en cada uno de nosotros puede ocasionar un efecto. Ya, a ver, ¿alguna pregunta más para pasar sino a lo que es dosis? Miss, una pregunta. Sí, dime, Los hermoso. medicamentos, lo que son los blister, los medicamentos, o sea, que son por vía oral, lo que son blister o paracetamoles, siempre tiene que durar solo 7 días. ¿En todos los medicamentos tiene que ser o depende del tratamiento que estamos utilizando? No, depende del tratamiento, porque hay medicamentos que Ya. sí se pueden administrar hasta 15 días y hay otros hasta más inclusive, ¿no? Pero lo malo es que sí, de todas maneras va dañando poco a poco, ¿no? Por eso es importante cuidar nuestro hígado, todos nuestros órganos para que no tengamos enfermedad, ¿no? Ok, mis gracias.
Listo. Muy bien. Listo, entonces ahora sí pasamos a lo que es dosis. ¿Qué cosa viene a ser la dosis? Es la cantidad de una droga, o sea, de un medicamento más claro, ¿no? Que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado. O sea, ayuda a que se cumpla el cometido. Esa es la cantidad, ¿no? El estudiar o estimar la dosis efectiva y la forma correcta de administración del fármaco se le llama dosificación, o sea, la cantidad necesaria que requiere cada persona. Ojo, normalmente los adultos, las personas jóvenes y las personas adultas, tomamos por ejemplo, una tableta completa, una cucharada de jarabe, ¿no? Por ejemplo, esa es la dosis que nos corresponde, ¿no? Como adultos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene más superficie corporal, eh, tiene más tejido adiposo, más músculo, más peso, ¿no? Entonces, para que pueda llegar a todo nuestro cuerpo con todas esas cosas que yo les estoy mencionando, entonces es necesario que la dosis sea completa. Pero si hablamos, por ejemplo, de un niño, su superficie corporal es pequeña, su tejido adiposo también. Entonces, ahí nosotros podemos aplicar lo que es la dosificación para poder calcular cuánto es que le corresponde a ese niño, ¿no? De acuerdo a su peso. Eso viene a ser dosificación. Listo, pasamos. Factores que modifican la acción de los fármacos, o sea, qué es lo que puede variar, qué es lo que puede suceder si de repente al momento de aplicar un medicamento, ¿no? Una de ellas viene a ser las vías de administración, ya sabemos. Obviamente, la vía endovenosa y la vía intramuscular es mucho más rápida que la vía subcutánea, que la vía oral, que la vía tópica, y etc, etc, etc. Ojo, claro, si yo pongo una endovenosa, es directamente a la sangre, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar. También eso tenemos que evaluar, porque si voy a poner una inyección que requiere ser lenta, muy lenta, entonces yo voy a aplicar la vía oral. Pero si yo quiero que sea rápida, entonces pongo un medicamento tanto intramuscular como a ¿Y la cuando vena. un medicamento te causa náuseas, profesora? Por ejemplo, puede ser uno de los efectos secundarios, ¿no? Puede suceder, sí, sí se puede dar, ¿no? Sí se puede dar. Las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, el dolor abdominal, la aparición de granitos, la inflamación de labios, de nariz, todo eso puede pasar como un efecto secundario. Listo. Ahora pasamos a la dosis de administración. ¿Qué es la dosis de administración? Es la cantidad de miligramos de medicamento administrado por determinada vía. ¿Qué significa? Que primero lo que va a variar es la vía, por donde se está administrando. Segundo, la dosis. ¿Por qué? Ojo, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, tengo 2
Y a veces viene con el mismo color, a veces viene con el mismo empaque, entonces yo debo tener bastante cuidado. Por ejemplo, el naproxeno tenemos de 375 miligramos y tenemos el naproxeno ya, aquí tenemos el naproxeno de 375 miligramos y el naproxeno de 750 miligramos. Vienen igualitos, ¿ah? Vienen igualitos. Pero la dosis cambia o no. Sí, cambio, profesora. Claro, Cambia. porque uno es de 375 y el otro es de 750. Es el doble. Es el doble. Ojo. Entonces eso quiere decir cuál es más peligroso o cuál puede ocasionar un efecto tóxico. Lo que es de 750 miligramos. 750 miligramos. Por eso es importante, por eso es importante ver antes de administrar o de tomar nosotros, ¿ya? Por eso se recomienda no automedicarse. Por eso siempre en las farmacias te preguntan, ¿qué va a comprar? Tal medicamento, ya, pero ¿de cuánto? ¿Mm? Entonces, eso puede suceder, ¿ya? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y hay medicamentos que vienen con diferentes dosis. Listo. A ver, vamos a pasar al siguiente. Factores que modifican la acción de los fármacos. Seguimos. La dosis. Tenemos dosis letal. Cuando la cantidad de fármaco puede provocar la muerte. Sí, puede pasar, sí. A veces por una negligencia, como yo les decía, se pasan, ¿no? Demasiado. Entonces puede provocar la muerte de una persona, ¿no? Dosis tóxica, cantidad de medicamento que produce signos y síntomas, o sea que produce una intoxicación. Y ahí se incluye lo que decía su compañera, si puede dar náuseas, puede dar vómitos, sí también. Puede dar náuseas, puede dar vómitos, rash, dolor abdominal y todas esas cosas, ¿no? Dosis mínima es la menor cantidad de fármaco que produce efectos curativos. O sea, está permitido, pero es muy poco, ¿no? O sea, va a hacer efecto, pero muy lentamente también. La dosis máxima es la mayor cantidad de fármaco que no produce intoxicación. En este caso es cuando se pasa, ¿no? Pero no llega hasta ser tóxica. Dosis terapéutica. Ya, por ejemplo, fíjense, ustedes cuando vean los jarabes, cuando tengan una cajita, adentro viene un papelito que vienen a hacer las indicaciones, ¿no? En estas indicaciones ustedes van a ver donde dice dosis. Dice dosis mínima y dosis máxima. Por ejemplo. No estoy escribiendo nada. Por ejemplo, tenemos el paracetamol. Paracetamol. Dice, paracetamol, dosis mínimo 15 miligramos por kilo de peso. Máximo Por 7 días creo que es Miss, así creo que dice. 30 miligramos. Está la M. Ahí está, miligramos por kilo de peso. ¿Qué significa eso?
que en el caso de los niños pequeños, ¿cuál de las dos dosis tenemos que utilizar? ¿El de 15 o el de 30? De 15. De 15. Y si fuera un niño más grande ya, de más edad, El de mayor, el según la edad, máximo. ¿no? Claro, Sí, el de ya el 30. mayor de 12 y el de 30, mi. Claro, porque ya es un poco más grande, tiene más contextura, más peso, más tejido adiposo, ¿no? Todo eso. Ya, entonces eso viene a ser dosis máxima. Y dosis terapéutica es la cantidad exacta. La cantidad exacta. 2 cucharadas, 3 cucharadas, bueno, dependiendo, ¿no? Me hizo una consulta. Para una persona adulta, por ejemplo, ¿cuánto es lo habitual, no? Para no excedernos con el consumo de las pastillas. Por ejemplo, le hablo de paracetamol de 500 y amoxicilina de 500, porque según lo que anteriormente me habían enseñado o había escuchado, es que una persona puede soportar 1000 miligramos por día. Y hay personas que toman también más de eso, no se exceden. Y en ese caso, ¿cuál es la verdadera? Porque de verdad tengo un poco de duda, porque siempre he preguntado a enfermeras, a doctores, y el doctor me dice, no, si tú pasas los 1000 miligramos, tienes puede darte lo que es ¿cómo se llama? La sobredosis, me dijo una vez, porque justo a mí también me dio una reacción de, no sé, por unas pastillas que me había tomado cuando estaba mal. Entonces, según eso me dijo, y después el doctor, el que me atendió, me dijo, no, no es eso, me dijo, no, no, no es normal, puedes tomar las pastillas. Entonces, ¿cuál es en sí la verdadera de esas? Claro, está bien, está bien. Es que lo que pasa es que, como les digo, cada uno tiene un peso diferente, una contextura diferente. O sea, no es igual para todos. El metabolismo o la transformación de cada medicamento es individual, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si bien es cierto, una persona puede ser joven, una persona adulta, pero nosotros tenemos que considerar que hay personas que tienen diferente contextura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Pero sí, sí, puede suceder lo que me estás mencionando, ¿no? Listo. Y vamos con la última diapositiva. Ay, antes de que me gane el tiempo. Otro factor que influye, la edad. Miren, ya ven, aquí está de lo que estábamos hablando, de los niños, ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, vuelven a ingresar si es que se corta el enlace, ¿ya? Para poder terminar esta diapositiva. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos órganos no están todavía muy bien desarrollados en el niño, o sea, no están maduros completamente. Y en el caso del riñón, listo. A ver, continuamos entonces, para poder finalizar aquí, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía es que en el caso del hígado, no todos van el hígado y el riñón no siempre llegan en buenas condiciones en el caso del adulto mayor, o en el caso del niño todavía no están completamente maduros como para soportar una cantidad excesiva de medicamentos. Recordemos que el hígado y el riñón vienen a ser dos de los órganos que intervienen con los medicamentos bastante, ¿no? Entonces, hay que considerar la edad. Si es por la edad, entonces tenemos que dosificarlo. Se tiene que utilizar, pues, por ejemplo, en el caso de una persona adulta mayor, el peso exacto, ¿no? No se le puede dar mucho, tampoco el medicamento. Peso, a mayor peso, más dosis necesaria. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si una persona tiene más cantidad de peso, ¿por qué necesita más medicamento? Porque en este caso la persona tiene mucho tejido adiposo.
¿ya? Mucho, y no es efectivo. O sea, la dosis que para otra persona sería normal, para una persona con sobrepeso u obesidad necesita más, o se demora mucho tiempo también en hacer efecto el medicamento. El sexo, ¿a qué se refiere? Las hormonas. Las hormonas influyen bastante en lo que es también la acción de los fármacos, ¿no? Las hormonas femeninas, el varón difícilmente tiene molestias, pero sí puede suceder, ¿no? Y en el caso de la mujer sí presentamos muchas molestias. Después tenemos los factores genéticos. Los factores genéticos se refieren a la herencia, ¿no? O sea, lo que se pasa de generación en generación. La presencia de enfermedades. En el caso de la presencia de enfermedades, afecta la farmacocinética, o sea, afecta el proceso LADME. ¿Por qué? Si, por ejemplo, una persona tiene gastritis, no podría tomar medicamentos por vía oral, tendría que ser por otra vía, ¿no? Momentos de administración, dependiendo a qué hora se recomienda ese medicamento. Si es con el estómago vacío, si es con el estómago lleno, ¿no? Entonces, todas esas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta. Y el entorno, por ejemplo, en este caso, los medicamentos psiquiátricos. Eso también influye. Si es una persona que está muy ansiosa, el medicamento, por más que sea para la ansiedad, no le va a hacer efecto, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Listo, chicas. A ver, ¿alguien que de repente faltaba en la asistencia? A ver, ¿alguien que faltaba en la asistencia? Creo que ya todos están, ¿no? Listo, entonces no se olviden, por favor, que ya el día viernes vamos a hacer otro punto, otro tema, ¿ya? Listo. Entonces con esto terminamos el día de hoy, chicas. Ya me despido. Que tengan bonita tarde. Chao, Miss. Chao, Igualmente. cuídense, cuídense. Igualmente, Miss. Hasta el día viernes, ¿verdad? Sí, hasta el día viernes. Ujú. Estoy perdida. Se ha quedado con el horario anterior. Ay, sí, Miss. Hasta Ya, luego. nos vemos, cuídense.